Hola, buenos días, otra vez, feliz lunes. Como sabéis, ayer cumplí 52 años. Estuve prácticamente ese día de relax para mí y pues hoy continuamos nuestro recorrido histórico por donde lo dejamos. Me quedan básicamente 5 capítulos para llegar a lo que es la Baja Edad Media, la mitad del volumen que os estoy leyendo históricamente, ¿vale? Habrá algunos capítulos que los lea con más rapidez que otros porque realmente son simplemente como unas anotaciones, básicamente, antes de entrar en la parte central de la última parte de la Alta Edad Media, ¿vale? Pero bueno, poco a poco, piano a piano, a lo mejor 2 capítulos se hacen en uno. Esto ya luego lo veo yo como lo organizo en la lista. Continuamos con el Imperio Hispánico y este relato está introducido por don Manuel Recuero Astray de la Universidad de La Coruña, profesor de la Universidad de La Coruña. Vamos a empezar por lo que es la herencia de Alfonso VI en el Imperio Hispánico, ¿vale? Entre muchos de los aspectos que incluye el desarrollo de la reconquista cristiana en la península ibérica durante la Alta Edad Media se encuentra la idea del Imperio leonés. Se denomina así en cierto sentimiento unitario y hegemónico que se caracterizó a los reyes de León desde los albores del siglo X. Se trata sin duda de un planteamiento político relacionado al principio con la consolidación de la propia monarquía, pero que con el tiempo fue alcanzando una mayor proyección en el ámbito peninsular. Digamos que el reinado de León en esa época es como prácticamente el reinado de Castilla, es como que muy influyente y muy poderoso en ese momento. Del simple título, de la idea de que los reyes de León pudieran llegar a ser imperator Hispaniae por encima de la multiplicación de los reinos y condados, fue acrecentando su sentido a lo largo del siglo XI. El papel de Castilla, de donde surgió la nueva dinastía real dominante también en León, fue determinante en este aspecto. Se convirtió en el nuevo eje político de la península, es lo que yo os digo. El reinado de Alfonso VI, que fue del 1065, como vimos, a 1109, y la conquista de Toledo en 1085 sobre la línea del Tajo, supuso, como sabemos, la culminación de este proceso y avance de dominio, que solo se vio frenado por la nueva invasión africana de la península ibérica, protagonizada por los almorávides, como hemos visto. Sin embargo, la nueva amenaza islámica no supuso, en cambio, el fin de los planteamientos del avance castellano-leonés. Es decir, que aun habiendo una contraofensiva por la parte musulmana, León siguió teniendo esa idea de poder ser los imperator Hispaniae, es decir, de ser los reyes de España, ¿vale? En este sentido, en el que el imperialismo castellano-leonés formó parte de la herencia de Alfonso VI hasta llegar a convertirse en uno de los aspectos más significativos de la primera mitad del siglo XII, y en especial durante el reinado de su nieto Alfonso VII, que fue de 1126 al 57, más difícil resultaba dilucidar el verdadero alcance de esta tradición imperial, que en el mejor de los casos no pasó de ser sino una simple fórmula o planteamiento de cohesión peninsular, más que en realidad una realidad política o institucional llamada a perdurar. A pesar de que, como veremos, en el 1135 se proclamó oficialmente su existencia, el llamado Imperio Hispánico desapareció tras la muerte de Alfonso VII, dejando paso a una realidad de división política que, según el crítico Menéndez Pidal, llamó a España o llamó a la España de los 5 reinos, es decir, que no solo es que no se unieron, sino que surgieron 5 reinos muy poderosos, ¿vale? Bien, es verdad que el sentimiento unitario y la cohesión no se perdieron nunca en el ámbito cristiano de la Reconquista, lo que hace además particularmente interesante el proceso político que se puso en marcha tras la desaparición del conquistador de Toledo. Vamos a ver los problemas sucesorios. Como hemos visto,
El primer problema que planteó la herencia de Alfonso VI fue su propia sucesión. La trágica y desgracia muerte del infante Sancho en Uclés y luchando contra almorávides durante el 1108 le dejó sin heredero varón que pudiera sustentar su papel hegemónico peninsular o desarrollar su programa de gobierno. Quedaba como sucesora legítima en el trono castellano la infanta doña Urraca, de 1109 a 1126. Viuda de Raimundo de Borgoña, que falleció en el 1107, y madre de Alfonso Raimúndez, el futuro Alfonso VII. Una mujer y un niño no eran herederos directos del rey de León, lo que nunca había ocurrido sino en momentos de regencia y con características bastante distintas. Pero en el caso de doña Urraca no se trató de esperar la proclamación de la mayoría de edad de su hijo, sino que ella fue la reina titular y única heredera, y así lo determinó sin duda el propio Alfonso VI antes de su muerte, quien además concertó un segundo matrimonio para la futura reina, con el fin de afianzar su posición de gobernante en uno de los grandes estados de la Reconquista. Se acogió a esto el mejor candidato que tenía en teoría podía existir, que era el rey de Aragón Alfonso I el Batallador, en el 1104 al 1134, garantía indudable de poder militar frente a los almorávides y con una fuerza suficiente para dar continuidad a la política imperial. Los derechos sucesorios del pequeño Alfonso Raimúndez, el hijo del primer matrimonio de doña Urraca, quedaron en entredicho, pues de la unión aragonesa se consumó a través del segundo matrimonio de la reina, celebrado en 1109 a través de Alfonso VI, y que incluía también los territorios de la antigua monarquía leonesa y navarra, que conllevó con pactos de cosoberanía que reservaban los derechos de sucesión en todos los reinos a los posibles hijos de este nuevo matrimonio. Estas disposiciones testamentarias o acuerdos, que hubieran supuesto una primera unión en la práctica totalidad de los grandes núcleos reconquistadores para formar una sola monarquía hispánica, como habría de ocurrir varios siglos después, nunca llegaron a cumplirse. El matrimonio entre el rey de Aragón y doña Urraca fue un rotundo fracaso desde todos los puntos de vista. El enlace no pudo ser más penoso y poco duradero. Los apenas 5 años que Urraca y el Batallador permanecieron oficialmente unidos transcurrieron en medio de disputas constantes, separaciones y reconciliaciones que solo sirvieron para crear un ambiente de verdadera guerra civil, cuando no de abierta oposición, al rey de Aragón en los territorios de la reina. De hecho, el matrimonio quedó prácticamente disuelto en el 1114, cuando los reyes hubieron de separarse definitivamente bajo amenaza eclesiástica de excomunión. Además, el monarca aragonés, impotente ante la situación, ese mismo año repudió a su mujer en Soria, dispuesto a centrar toda su atención en los problemas de su propio reino, aunque reteniendo buena parte de Castilla. Con Alfonso Raimúndez, es decir, Alfonso VII, el fracaso estrepitoso del segundo matrimonio de doña Urraca y falta de cualquier tipo de descendencia del mismo volvieron a rehabilitar plenamente los derechos sucesorios de Alfonso Raimúndez de León. Como ya hemos dicho, por línea paterna, el futuro Alfonso VII era borgoñón, hijo de Raimundo de Borgoña, personaje llegado a España no mucho después de la conquista de Toledo allá por el 1085 y de la ocupación de Al-Ándalus por los almorávides. Fue precisamente el peligroso avance de estos últimos lo que atrajo hacia la península a algunos caballeros del más allá de los Pirineos, deseosos de contribuir a la lucha contra el Islam, pero no de hacer fortuna personal en aquella frontera de la cristiandad. Raimundo de Borgoña la hizo desde luego, al casarse con una de las hijas del rey Alfonso VI, al convertirse, antes de que terminara el siglo XI, en el verdadero señor feudal de Galicia, después de haber recibido de su suegro la custodia señorial de los antiguos territorios de Coimbra y Portugal. Allí, en Galicia, nació Alfonso Raimundo, hacia 1105, cuando todavía vivía su abuelo y su tío Sancho parecía ser el heredero indiscutible del trono de León. Muertos ambos, proclamada la idea de que doña Urraca sería la reina, Alfonso formó parte de la oposición suscitada por el segundo matrimonio de su madre. En el 1111, las fuerzas vivas de Galicia y capitaneadas por el obispo Santiago Gelmírez, allá por el 1140, le proclamaron rey de Compostela, del antiguo señorío de su padre, frente al reinado de su madre en León y sobre todo contra las pretensiones de su padrastro rey de Aragón. Una vez apartado este último por la falta de validez económica de su matrimonio, Alfonso Raimúndez abandonó Galicia,
para situarse como heredero de doña Urraca en León, viviendo muy cerca de los sucesivos avatares del conflicto del reinado de su madre. El desgobierno y la debilidad de la autoridad real, representada por doña Urraca, predominaron en efecto entre 1114 y 1126, lo que no facilitó la sucesión de Alfonso VII. De hecho, tanto el heredero como su madre se vieron implicados en las disputas que cada vez con más frecuencia protagonizaban distintas fuerzas políticas sociales que venían construyéndose en el seno de la misma monarquía. Además, la Iglesia, una incipiente burguesía y grandes señores de Galicia, la naciente nobleza castellano-leonesa y algunos condes territoriales como los de Portugal, los caballeros pardos o villanos de las Extremaduras y los mismos concejos eran, al iniciarse el siglo XII, algunas de estas fuerzas políticas sociales emergentes. En el occidente peninsular, la mayoría de estas fuerzas se habían consolidado incluso durante el gobierno de Alfonso VI. Pero fue durante el reinado de doña Urraca cuando su presencia llegó a estar contrastada por la propia realeza. A partir de entonces, su poder e influencia no dejaron de acrecentarse, lo que hizo que Alfonso VII no pudiera prescindir de ellas para el desarrollo de su propia política imperial. Vamos a ver esta influencia eclesiástica, por ejemplo. Por lo que se refiere concretamente a la Iglesia, ya hemos visto cómo se puede afirmar que el fracaso del segundo matrimonio de la reina doña Urraca resultó ser en buena medida consecuencia de la oposición eclesiástica a la candidatura de Alfonso I de Aragón como rey de León. Alfonso VII debería así, en cierta forma, su trono a la Iglesia leonesa y al arzobispo Bernardo de Toledo, que apoyaron su candidatura como heredero. Los asuntos eclesiásticos siempre fueron complicados por sí mismos, pero dentro de unos límites en que marcaba la propia monarquía a través del control poco nada discutido y bastante asequible. Pero para las fechas que nos referimos, en ese control cada vez resulta más complicado. Los concilios se multiplican y los obispos leoneses acuden a ellos y se celebren ya dentro o fuera de las fronteras del reino las delimitaciones diocesanas y configuración de sedes metropolitanas, así como exenciones y deposiciones de algunos obispos y hasta nombramientos pasan por estas reuniones eclesiásticas, no siempre ya bajo la supervisión directa de la realeza. En cambio, el poder extremo del pontificado gana en intensidad no solo en lo referente a estos asuntos eclesiásticos, sino también en otros de carácter temporal. El Papa Pascual II, que era representante de la Iglesia Católica allá por el 1099 al 118, y el arzobispo de Vienne, tío carnal del futuro Alfonso VII y más tarde con el nombre de Calixto II, no dejaron de intervenir activamente en los avatares políticos del reinado de doña Urraca, casi siempre a favor de los derechos sucesorios de los borgoñones. Son ellos los que están detrás de los concilios de Palencia o de León, entre 1113 y 114, que acabaron por determinar el fracaso matrimonial de Alfonso I de Aragón como candidato a sustituir a Alfonso VI en el ámbito castellano-leonés. Desde el punto de vista, se puede decir que Alfonso VII llegó al trono de León bajo la fuerte influencia eclesiástica que habría de condicionar su propio reinado. En cuanto al poder de la nobleza, sin embargo, la Iglesia no fue la única que vio acrecentarse su poder de influencias, y durante el reinado de doña Urraca y su hijo Alfonso VII hay que reseñar también el papel decisivo que habían empezado a jugar algunas ciudades y burgos. En particular, se habían ido desarrollando a lo largo del Camino de Santiago, y donde se habitaba una población bastante activa y levantisca, que le llamaban los burgueses, que, como mencionamos, los de Sahagún protagonizan también numerosos alborotos y rebeliones. En el ámbito rural, los campesinos poco podían hacer por defenderse del imparable proceso de señorialización, un proceso que se generalizaba desde el siglo anterior y al que entonces contribuían las fuerzas tan dispares como los mismos concejos extremeños, poblados de caballeros ganaderos, los que cada vez más numerosos dominios monásticos y de señoríos episcopales, cuando no una nobleza en plena constitución, cuyo poder territorial podía llegar a neutralizar el de la monarquía como ningún otro. Es cierto, eran tan poderosas las familias nobiliarias que muchas veces incluso había trifulcas entre ellos y el poder real, o sea, quiere decirse que tenían muchísimo poder. Algunos linajes se hicieron entonces con el control
de espacios políticos importantes, villas, tierras y señoríos con castillos e iglesias que formaban parte de algunas fortunas patrimoniales en poder de un contado número de condes, obispos y potestades. Los mismos reyes habían proporcionado a estos magnates sus honores y riquezas, hasta llegar a infeudar el gobierno de regiones o de reinos enteros, que escapaban de hecho al control real. Es decir, que luego encima, cuando ya se les exigían las parias o los diezmos o lo que fuera, encima entraban en trifulca con la corte real, ¿vale? Tales las condiciones del poderosísimo Gelmírez, primer arzobispo de Santiago, que mandaba en Galicia, más o menos en competencia con otros señores laicos que, como los de Traba, se representaban o representaban el poder local. Y si nos acordamos o pasamos a unos siglos más tarde, que es cuando tiene lugar el reinado de Isabel la Católica y Fernando el Católico, hay que recordar, por ejemplo, el arzobispo de Carrión, el arzobispo Carrillo, perdón, que no me salía, y mismamente lo diré. Los otros partidarios de Enrique IV de Castilla, pues prácticamente estos válidos tenían tanto poder como los propios reyes, ¿vale? Esto es por poner un ejemplo, ¿vale? Los Mendoza, por ejemplo, que apoyaban al cardenal por la línea de los Trastámara, ¿vale? Para ser papa. Bueno, pues esto es igual. O sea, en esta época, o sea, estas disputas que padecía los reinos de Castilla en la época de Isabel la Católica ya empezaron en esta época, ¿vale? Bueno, algunos linajes se hicieron entonces, como hemos dicho, con el control de los espacios políticos importantes. En tales condiciones, estos arzobispos representaban el poder local. Algo parecido ocurría también en el territorio de Portugal, donde los dominantes eran la infanta Doña Teresa y su consejero Fernando Pérez de Traba. Sin llegar a ese grado de autonomía política, los condes de Lara controlaban los territorios más septentrionales de Castilla, la llamada Asturias de Santillana, tratando de navegar entre dos aguas, a la misma distancia de los tronos de León y Aragón. Más cerca del primero se encontraban lógicamente los condes leoneses y asturianos, como Suario Bermúdez o Gonzalo Peláez, cuyo poder no era menor que el de sus vecinos castellanos, pero cuya fidelidad a favor de la autoridad real tampoco estaba garantizada. A este poder de los magnates frente a la monarquía habría que añadir el sistema de alianzas y dependencias que les unía, un entramado de fuerzas silvanado siempre en provecho del mismo estamento nobiliario. Y si bien el enfrentamiento entre grupos concretos dejaría algunos resquicios importantes por los que el arbitraje real podría manifestarse, podríamos concluir que junto a estas ideas de unidad y hegemonía que habían caracterizado la historia y la monarquía castellano-leonesa durante buena parte del siglo XI y que aún seguirían caracterizándola durante las primeras décadas del siglo XII. Se venían poniendo de manifiesto también los problemas que planteaba una realidad social y política cada vez más compleja y que sin duda explica muchas de estas aparentes contradicciones durante el reinado de Alfonso VII. Alfonso VII, rey de León. La sucesión de Doña Urraca. Cuando murió Doña Urraca, cerca de Saldaña, el 9 de marzo de 1126, su hijo se trasladó a Sagún, a León, para ser allí reconocido y coronado. En contraste con la mala reputación que, fundamentada o no, dejaba atrás de sí su madre, a quien los anales y cronicones de la época no dudaron en atribuir desórdenes, pecados y hasta rapiñas que la llevaron a una muerte triste y repentina. La figura del nuevo monarca suscitó desde el principio bastantes simpatías, por lo menos en determinados círculos intelectuales y eclesiásticos, que esperaban sin duda de tiempos mejores a los vividos hasta entonces. No en vano Alfonso VII, que habría de gobernar la monarquía castellano-leonesa durante más de 3 décadas sin llegar a gozar del prestigio y la fama que gozaban algunos de sus antecesores, sí que suscitó la consideración y simpatía de muchos historiadores, como por ejemplo la primera crónica general que mandó componer Alfonso X el Sabio más de un siglo después de la muerte de nuestro monarca, lo que calificó de varón muy bueno, muy largo y muy manso, sesudo y libre de las cosas que eran de facer.
Bueno, no sé. Más partidaria se muestra todavía, como es lógico, la llamada crónica Adefonsi Imperatoris, escrita por Sánchez Alonso, de mediados del siglo XII, por un clérigo, probablemente obispo, cronista oficioso del monarca. Algún historiador posterior llegará a afirmar que Dios había guardado al infante, refiriéndose a Alfonso VII, para el remedio de los reinos. Tras la profunda crisis de la monarquía castellano-leonesa, que había pasado desde la muerte de Alfonso VI, se podía esperar de un rey muy joven y animoso con cierta experiencia en el gobierno y algunos apoyos que viniera a robustecer la autoridad regia, tan quebrantada durante el reinado de su madre. En fin, la coronación real es el primer escollo que tuvo que pasar Alfonso VII, pues fue el de su propia coronación en León. Para poder trasladarse a la corte regia, el nuevo monarca solo contó en principio con la ayuda de los judíos y los burgueses de Sahagún, donde se encontraba en el momento de la muerte de su madre. La falta de apoyos y recursos le obligó a pagar los pocos milites con los que contaba con bienes enajenados a la Iglesia, que más tarde devolvió explicando la preeminente o apremiante necesidad a la que se había tenido que enfrentar. Los que le habrían podido ayudar, los nobles y magnates de la tierra, celosos de sus privilegios y posesiones, cuando no de los favores alcanzados de la extinta reina, mantuvieron una actitud pasiva y expectante a la espera de que los acontecimientos aclarasen la situación. Por suerte para el heredero, todo ocurrió con rapidez. El traslado de los restos mortales de la reina desde algún punto de Tierra de Campos hasta la corte leonesa, donde recibió sepultura, coincidió con el desplazamiento del nuevo monarca, animado por los vecinos y señores de la tierra, hasta la ciudad regia. Allí se ofició la ceremonia de coronación en la iglesia de Santa María, oficiada por el obispo Diego de León entre 1112 y el 1130. Sin duda, pocos partidarios con los que contaba Alfonso VII eran conscientes de que solo una vez entronizado en León y según la costumbre de los antiguos reyes, recibiría la sumisión de muchos de los magnates de sus reinos. Luego se los sometía, ¿verdad? Les obligaría a jurarles lealtad, obviamente. Después tenemos que hablar del periodo de paz entre Castilla y Portugal. Se llegaron a acuerdos con las distintas autoridades que dominaban algunos territorios importantes de la propia monarquía, y que fue sin duda el segundo problema al que se tuvo que enfrentar Alfonso VII en los inicios de su reinado y antes de poder iniciar cualquier otro tipo de política hegemónica a nivel peninsular. En Portugal, por ejemplo, su tía, doña Teresa, hija bastarda de Alfonso VI y viuda del conde de Enrique de Borgoña, había actuado con absoluta independencia durante los últimos años del reinado de doña Urraca. Su posición, sin independencia, era total y además de una proclive autonomía. Por eso Alfonso VII tuvo que conformarse en principio con firmar con la condesa unas paces de Enricobado, que suponían el reconocimiento de su reciente coronación, aunque no garantizaban la sumisión definitiva del territorio portugués al trono de León. Se podría decir que la soberanía real, tan debilitada estaba en casi todos los territorios de su monarquía, en las fronteras de Aragón había sido usurpada por un competidor perfectamente identificado y aparentemente más peligroso que los que campaban por sus fueros a cualquier otro territorio. El monasterio de Sahagún, sede arzobispal de Santiago, que contaban con privilegios y acuñación de moneda, financiaron las campañas que el rey leonés dirigió contra Aragón y Castilla durante el 127, lo que hizo posible la recuperación de Burgos y Carrión. Este avance leonés de Castilla, sin ser completo, sí que propició la firma de Tratado de Támara con Aragón. Aquel mismo año, en 1127, un acuerdo bastante ventajoso para el rey de León, a quien se le reconocía incluso el derecho del uso del viejo título imperial de sus antecesores en el trono, es decir, una cierta supremacía. Luego surgen nuevas rebeliones, ¿vale? La peor de ellas, sin duda, fue la más peligrosa de esas rebeliones, la que fue estratégica con respecto a Aragón. Fue la de los condes de Lara, que duró más de 2 años, entre el 129 y el 130, y que terminó con el apresamiento y destierro de sus protagonistas. No fue la zaga la que protagonizó González Peláez en Asturias, quien tuvo en jaque a los partidarios del rey y al propio monarca desde el 32 al 134, cuando el rebelde se desnaturalizó y se marchó a tierras portuguesas. Alfonso VII y sus fieles servidores, que tuvieron que emplearse a
fondo para superar esta situación salieron en realidad reforzados. De hecho, las rebeliones no impidieron éxitos importantes que contribuyeron al afianzamiento del monarca leonés en su trono. En 1131, tras el apresamiento de los condes de Lara, consiguió importantes avances en Castilla, como apoderarse de Castrojeriz y otras plazas colindantes que permanecían en poder del rey de Aragón. Además de la demostración de fuerza y del botín alcanzado en la primera campaña de Alfonso VII por tierras andaluzas, tuvo otro resultado importante: el acercamiento de muchos reyezuelos hispano-musulmanes, aliados forzosos de los almorávides, hacia el rey de León, incluso algunos de ellos como Zafadola, señor de Rueda, que prestó su colaboración al ejército cristiano durante la racia, convirtiéndose en vasallo propio del monarca. Es indudable que en 1134, año de la muerte del rey de Aragón, Alfonso VII había consolidado su posición en los reinos que gobernaba, en un momento en que su abuelo, a partir de entonces, la trayectoria política de su reinado cobró una nueva dimensión, que habría de culminar con la coronación imperial en el 1135. En cuanto a la política imperial, el matrimonio celebrado entre 1128 supuso una firme alianza política entre León y las autoridades más importantes del noroeste de la península. Esta alianza se propició en el vasallaje de los condes de Barcelona al monarca leonés, introduciendo un factor importante en la desestabilización a favor del último con respecto a los futuros reyes de Aragón y Navarra. En realidad, este acercamiento a Barcelona fue tan solo el inicio de una política peninsular de más largo alcance, a través del cual Alfonso VII intentaría reanudar la política imperial de su abuelo Alfonso VI. La principal novedad al respecto consistió en el intento de proporcionar una articulación vasallática a la posible hegemonía del rey de León en la península, en la obtención del vasallaje de determinados personajes claves, que fue en efecto lo que proporcionó a Alfonso VII una cierta posición de preeminencia. Finalmente, fruto más directo de la hegemonía peninsular de Alfonso VII fue su coronación imperial en 1135. Bueno, y en este lado pues acabaríamos con lo que es el imperio en sí. Entraríamos en la parte de los equilibrios, como la nueva fórmula política, los equilibrios de reinos. Esto nos va a llevar hasta la consolidación de los 5 reinos grandes y el apogeo del imperio almohade, que es una de las, yo creo que de las prácticas últimas invasiones bereberes o musulmanas. Este está regido por el catedrático Vicente Ángel Álvarez Palenzuela de la Universidad Autónoma de Madrid, que es en realidad el gran cronista de este tomo. La idea del imperio hispánico, que había presidido la acción política de Alfonso VII, aparece sustituida desde mediados del siglo por otra basada en la estructuración de una serie de reinos similares en extensión, que ejercen una potestad divisible con toda la autonomía y con una fuerte conciencia de unidad muy superior, y que ocupan gran parte del amplio frente contra el Islam, y con una actitud muy ofensiva y proyección expansiva. A la muerte de Alfonso VII, la simultánea caída de Almería ofrece un panorama que parece imparable de la expansión almohade, que constituye una amenaza no solo para los cristianos. Elimina además de modo más o menos rápido a los poderes musulmanes que buscan sobrevivir con apoyo cristiano, como el de Isaac ibn Ghania en Baleares y Abu Qasim en Badajoz, y el estado andalusí de Muhammad ibn Mardanish en Murcia. El testamento de Alfonso VII establecía la estructuración de su herencia territorial en 2 reinos, León y Castilla, con la novedad de atribuir este segundo al primogénito. No se trata en estricto sentido de una división del reino, sino de una atribución de cada uno de los diferentes reinos a diferentes herederos, en lugar de un único reino. Tampoco es una idea atribuible al conde Fernando Pérez de Traba, sino una solución anterior al testamento del emperador, y sobre la que aparece existir un acuerdo general que ya estaba sancionada por el Concilio de Valladolid allá por 1155. El testamento del emperador existe en 2 aspectos, uno de carácter privado y otro de naturaleza pública. En cuanto al privado, se reconocía el derecho de los varones a recibir una parte del reino hecho defendido
presidido por varios destacados miembros de la familia real. El segundo determinaba que cada comunidad política debía ser regida por un príncipe propio. Alfonso VII reconocía la existencia de las dos entidades, León con Galicia y Asturias con Extremadura, y Castilla con las tierras vascongadas y riojanas y su propia Extremadura. La división planteará algunos problemas políticos y territoriales. Condena al olvido la idea del imperio, estrictamente unida a la legitimidad de los reyes de León, y eleva el rango a primer rango a Castilla, reconociendo su mayor potencia militar en el momento de ese reconocimiento. Fernando, rey de León, no utilizará el futuro título imperial sino el de Rex Hispaniae Hispanorum, que puede considerarse un cierto remedio del mismo. Reabre sobre todo los problemas territoriales, la vieja polémica entre León y Castilla por la posesión de las tierras comprendidas entre Cea y Pisuerga, que ahora, por decisión del emperador, quedaban incluidas dentro del territorio castellano, que no será cuestión además cerrada, sino objeto de nuevos problemas entre ambos. La delimitación de fronteras entre los 5 reinos, que son Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón, será también un problema habitual, no tanto los territorios de momentos, sino como los futuros, sobre los dominios conquistados al Islam, empresa que ahora se aborda con gran optimismo, incluso en los momentos aparentemente más críticos. Sancho III fue heredero de Alfonso VII y produce un cierto nerviosismo en alguno de los protagonistas por las novedades que podía suponer. Quizás, como hemos dicho, el más preocupado es Fernando, que abandona con cierta precipitación la hueste real y se dirige a León para tomar posesión de su herencia. También Alfonso I de Portugal, que acudió a León para entrevistarse con el nuevo monarca y debió haber garantías de las relaciones con Portugal que no sufrieran alteraciones, aunque probablemente no hubo pleno acuerdo sobre los límites territoriales. Sancho III, de 1157 al 58, toma el poder de su reino en Castilla, sin dar tampoco muestras de querer modificar el testamento paterno. Aparece inicialmente ocupado en la resolución de un triple orden de problemas que afecta a las fronteras orientales, meridionales y occidentales. En la frontera oriental preocupa que parecen claros intentos de Ramón Berenguer IV de apoderarse del reino de Navarra, que venía intentando en los últimos meses de vida de Alfonso VII y que a petición de Sancho VI había forzado al aragonés a renunciar a sus aspiraciones en el Tratado de Lérida de 1157. El emperador había recordado a su cuñado el monarca aragonés en virtud de lo tratado en Tudegén. Firmado entre ambos en el 1151. Navarra había de ser dividida entre los dos, caso que Sancho VI no lograse mantenerse en el trono. En ningún caso se anexionaba Aragón. Apenas llegado al trono de Castilla, Sancho III recibió la visita del rey de Navarra en Soria en el 157. Sancho VI ratificó su vasallaje al castellano y su compromiso al matrimonio con la princesa castellana Sancha. Cuando se efectuó el matrimonio, el castellano lo reintegró a algunos dominios que en el interior de Navarra, como Artajona, Lárraga y Cebror, habían constituido la dote de la viuda de García Ramírez Urraca, hija natural de Alfonso VII. En febrero del año siguiente, Sancho III y Ramón Berenguer IV se entrevistaron en Nájima, cerca de Osma, para regular plenamente la frontera común y confirmaron el Tratado de Tudegén, depurado en las cláusulas que preveían el reparto de Navarra, y fijaron la situación del reino de Zaragoza, cuyo dominio fue reconocido por el castellano al heredero aragonés, Alfonso. Pero el vasallaje era además castellano. Lo importante era que ese territorio se vinculaba a la herencia aragonesa, aunque por el momento con esta importante limitación. No obstante, la presión en la frontera amenazaba en tierras toledanas. La importante avanzada de Calatrava pareció entonces indefendible, tanto que ni los templarios quisieron hacerse cargo de tal posición. Surgió entonces la propuesta del caballero amigo Sancho III, entonces monje cisterciense en el monasterio de Fitero, hoy Navarro, que convenció a su abad de que solicitase al rey esa fortaleza para ser defendida por caballeros que aceptasen una disciplina monástica. Sancho III se la otorgó en enero en 1158, que era al germen de la orden militar, en plena sintonía con la que venía escribiendo y predicando San Bernardo, el nuevo sistema
y vital ayuda del arzobispo de Toledo permitirían sostener esta posición. La frontera entre Castilla y León era el tercer ámbito de esta atención. Un episodio local había venido a complicar la situación por sí compleja. En Zamora se había producido a finales de 1157 un grave motín que había significado la muerte de varios nobles y la quema de la iglesia de Santa María. Su desarrollo es similar a otros que tendrán lugar en años próximos en diferentes lugares del reino, independientemente de los detalles concretos significativamente muy repetidos en todos ellos. Era una disputa en el mercado. Se trataba de una pugna de las corporaciones de oficios por hacerse con el control y respectivos consejos en detrimento de la nobleza local. Los zamoranos, ante la previsible represalia de la justicia real, amenazaron con abandonar la ciudad y pasarse a Portugal si no se les otorgaba el perdón, y era destituido al tenente de la ciudad, Ponce de Cabrera. Se trataba de un personaje relevante durante el reinado de Alfonso VII, que había entregado varias tenencias en tierra, campos, también Almería, que había sido mayordomo del emperador, como lo será también de Fernando II, y que su matrimonio con María Fernández de Traba estaba emparentado con la poderosa familia gallega, clave en la frontera portuguesa. El rey decidió y cedió a la presión de los zamoranos y retiró esta tenencia a Ponce de Cabrera, que pasó a Castilla, quizá incitado por Sancho a alguna acción contra su hermano. En este ambiente difícil de estos primeros meses, estos hechos venían a sumar peligrosa inquietud. Para resolverlo, se entrevistaron a los dos hermanos en Sahagún en mayo del 158 y allí firmaron el acuerdo que llevaba el nombre de esta villa, cuyo contenido esencial es el siguiente: amistad y ayuda mutua contra todos, no firmarían acuerdo alguno con el rey de Portugal. Si uno de ellos muriese sin hijos, el otro heredaba su reino. Sancho III devolvería a su hermano las tierras que le arrebató, depositadas a manos de Ponce Cabrera. Se repartirían por mitades lo que adquiriesen en Portugal, y además reparto de los territorios islámicos. Fernando tendrá desde Niebla a Lisboa y Sancho el resto. Además se dividen por mitades las ciudades de Sevilla, las tierras del Guadalquivir a Niebla, Sierra de León, Guadalquivir, Granada y las Castellanas. Y esto es lo que pasa durante el reinado de Fernando III. Con Fernando II, rey de España, la muerte de Sancho III, habría un nuevo panorama en las relaciones peninsulares en Castilla. El monarca difunto quiso mantener encomendado a la custodia al joven rey a su ayo, Gutiérrez Fernández de Castro, y la regencia a Manrique Pérez de Lara. Tras ambos magnates, poderosos linajes enfrentados por la enemistad cuya raíz desconocemos, por la posesión de las tierras del infantado de Medina de Río Seco, pretensión también del monarca de León. En definitiva, una pugna por el poder del reino. Pronto hablan las armas del enfrentamiento entre linajes, contando los castros con el apoyo del rey de León. En fin, que van a surgir una serie de trifulcas nobiliarias, todo esto, durante todos estos periodos, para terminar finalmente con una unificación frente al peligro almohade. Ya lo dejaríamos aquí. El próximo capítulo es la consolidación de los reinos y el apogeo del imperio almohade como tal, de lo que vamos a hablar, si podemos, mañana. Y bueno, pues nada, recordaros como siempre que para mí es un placer poder compartir con vosotros estos conocimientos, que espero que os sigáis suscribiendo, que no detengáis las suscripciones, que sigamos manteniendo el calendario vivo, y bueno, pues que disfrutéis con estos contenidos, porque sinceramente son bastante interesantes y nos dan mucho entendimiento, mucho conocimiento sobre cómo eran aquellos tiempos, que parece mentira, pero de ahí nos llegan a explicar estas rivalidades entre títulos nobiliarios, dominios, tierras, en fin. España posee una tradición muy antigua, un conocimiento histórico muy potente, unas grandes, ¿cómo decirlo?, eventos históricos que son lo que hoy nos permiten ser quienes somos, nuestra propia identidad como Estado y como país. Por eso yo siempre digo, hay que aupar la historia, porque la historia es la llave
no solo de lo que pasó hace mucho tiempo, sino para entender nuestro presente y, por supuesto, el futuro. Un saludito.